Bien, esta cápsula les va a servir para comprender y conocer los contenidos de esta nueva semana y lo que tiene que ver con comprender los enfoques teóricos, metodológicos, las perspectivas epistemológicas que han estado a la base de todo el desarrollo de la psicología comunitaria latinoamericana, a la cual podemos decir que adscribimos dentro del área comunitaria acá de la carrera y también la mayor parte de la psicología comunitaria en Chile. En las clases anteriores habíamos visto, y aparece también en el texto que tenían, la idea del paradigma de la psicología comunitaria. Y en la clase de ahora corresponde ver las variantes, las diversidades que existen al interior de ese paradigma. Ahora, presten atención que en los textos puede ser que encuentren esto mismo, que a partir de ahora yo voy a mencionar como las tradiciones o las grandes corrientes, también bajo el nombre de los paradigmas. Para que no se enreden, es dentro de un marco común epistemológico, metodológico, conceptual de la psicología comunitaria, es decir, su paradigma mayor, coexisten en su interior paradigmas menores o tradiciones o grandes corrientes que presentan variantes, diversidades respecto de ese paradigma visto en la clase anterior. Entonces, vamos a usar principalmente una propuesta que tienen en su texto para esta semana de Jaime Alfaro, que él allá por el 2005, 2006, fue trabajando en la revisión de las diversidades que uno puede encontrar de formas de hacer psicología comunitaria en Chile. Y en su esfuerzo por clasificarlas, por comprenderlas, por organizarlas, él llega a determinar que existen tres grandes maneras de hacer psicología comunitaria, a las cuales él llama tradiciones y que bien podríamos llamar también paradigmas dentro del gran paradigma de la psicología comunitaria. Lo primero es decir cómo es que él llega a esto. Entonces, lo primero es decir que él llega a través de decir que finalmente lo que determina estas variantes, lo que caracteriza estas variantes de psicología comunitaria, son por un lado el cómo define su objeto de intervención, por otro lado, cómo define la noción del problema a intervenir, y por último, cómo define entonces las estrategias de intervención. Entonces, esos son los tres ejes sobre los cuales él propone que existen una tradición de psicología comunitaria latinoamericana, a la cual yo voy a mencionar o referirme a partir de en esta cápsula. Otra, el desarrollo de competencias, que van a ver en un par de semanas más. Y otra que él denomina tradición de sistemas, tradición sistémica o tradición de redes, que en ocasiones él separa entre lo que es la perspectiva de ecología social y la perspectiva de intervención en redes, pero que en el texto que ustedes tienen aparece como tradición sistémica y de redes. Es decir, tres grandes maneras que encontramos en Chile de concebir, de hacer psicología comunitaria en función de cómo se entiende el objeto de intervención, la noción de problema a intervenir y las estrategias de intervención. Esta semana, en esta cápsula, entonces me voy a referir exclusivamente a la psicología comunitaria latinoamericana, a la tradición de psicología comunitaria latinoamericana. Entonces, en esta perspectiva, tenemos que reconocer, en mi opinión, por un lado, lo que son las corrientes teóricas originales, iniciales de la psicología comunitaria latinoamericana, y por otro lado, reconocer que una vez que Jaime Alfaro hizo su clasificación de tradiciones, han surgido nuevas corrientes teóricas que él naturalmente no captó y por lo tanto no expresa dentro de su clasificación, y que introducen nuevas corrientes con nuevas perspectivas, nuevos conceptos, nuevos objetos más específicos de estudio, pero que todavía caben dentro de la psicología comunitaria latinoamericana. Entonces,
¿Cuáles son estas primeras? En primer lugar, cabe mencionar los aportes de Paulo Freire, allá por los años 50, fines de los 50, 60, Paulo Freire en Brasil, él era un abogado, pero que se interesó en la participación política de las poblaciones desplazadas, marginadas de Brasil, y se interesó en lo que eran las campañas de alfabetización. Y el sentido que tenía interesarse en la alfabetización era bien político. En el fondo, quienes no sabían leer y escribir no tenían derecho a votar. Por lo tanto, el esfuerzo de la alfabetización de grandes masas de campesinos analfabetos era un acto también político. Y al entrar entonces en lo que es la alfabetización de esta población, él entra en todo lo que es el campo de la educación y las consideraciones en torno a la crítica, al cuestionamiento de las concepciones prevalecientes a ese momento acerca de la educación, a la cual él cuestiona denominándoles la educación bancaria. Muy rápidamente, ¿a qué se refiere por educación bancaria? Es la idea de que la cabeza, la mente de las personas está vacía. Y entonces, al igual que una cuenta de un banco, hay que simplemente meterle dinero al interior para que comience a tener dinero la persona en su cuenta. Por lo tanto, es la metáfora de que es una educación que piensa de que metiéndole información a las personas se va a desarrollar su manejo del mundo, su conocimiento del mundo, y va a aprender y va a dejar de ser analfabeto. Y esto implica una concepción de un educador que sabe algo que el educado no sabe. Por lo tanto, es una relación vertical, es una relación entre un sujeto conocedor y un sujeto ignorante. Y ante eso él se opone. Él señala que toda persona tiene conocimientos y las personas de los sectores populares, marginales, los analfabetos, tienen conocimiento acerca de sus vidas cotidianas. Por lo tanto, no se les puede tratar como alguien ignorante, no se les puede tratar como alguien no conocedor, y por lo tanto yo no puedo, desde la perspectiva de yo estar interviniendo, alfabetizándolos, yo no puedo pensar que yo sé y ellos no. Y por lo tanto implica de que tengo que repensar la relación que tengo con los sujetos. Y ya no es una relación vertical de un conocedor a un ignorante, es ahora una relación dialógica entre dos sujetos cognoscentes. Mis conocimientos son relevantes, pero los conocimientos de la comunidad también lo son. Y yo tengo que reconocerlas, valorarlas, legitimarlas, y también es a partir de esos conocimientos, de ese saber situado que tiene la gente, que se pueden desarrollar nuevas formas de conocimiento mejores. Entonces él va propulsando una educación diferente, y esa educación diferente es una educación emancipadora o libertadora que deriva en lo que hoy se conoce como la educación popular, en la cual algunos de sus supuestos es que para trabajar con la comunidad debo asumir una relación horizontal, una relación dialógica de reconocimiento de aquellos conocimientos que tiene la comunidad acerca de su propia realidad, y es a partir de esos conocimientos que yo debo iniciar un proceso que es educativo, en el cual las personas deben profundizar, ir avanzando en su conocimiento, en su comprensión de sus condiciones de vida, de manera que esa mayor comprensión de sus condiciones de vida pueda generar prácticas transformadoras para mejorar sus condiciones de vida. Entonces, aquí se introduce un concepto relevante, que es el concepto de concientización, que es entonces el concepto de toma de conciencia crítica de las personas que ya conocen su realidad, que ya saben, tienen nociones de su realidad, pero que la idea del proceso educativo emancipador es fortalecer, profundizar ese manejo de la propia realidad para entender cuáles son los factores que inciden en las condiciones de exclusión, en las condiciones de marginación, de analfabetismo, etc. Para eso entonces debo hacerlo reconociendo en primer lugar cómo la gente comprende su realidad, qué es lo que sabe de su realidad, para a partir de ahí ofrecer estrategias, iniciativas que permitan a las personas hacer un análisis más profundo, crítico de su propia realidad.
lo que deriva en la actual metodología de la educación popular, que también ha tenido sus desarrollos y que la metodología original de los años 60, 70, hoy en día tiene algunas algunas importantes variantes o modificaciones, pero que se mantiene lo esencial de las propuestas freirianas. Entonces aquí nos ofrece una metodología que ha recogido la psicología comunitaria, y en eso es sumamente importante. Esta forma de trabajar con la comunidad nos ofrece también una perspectiva epistemológica de relación dialógica, de sujetos cognoscentes, el psicólogo, la psicóloga comunitaria y la comunidad, ambos como sujetos que son capaces de comprender y conocer, y que en el diálogo deben generar un diálogo tal que permita una profundización de la toma de conciencia crítica de las personas, para que, y aquí es imprescindible entender que no es solo la toma de conciencia crítica de la realidad, no es solo comprender críticamente las variables que inciden en mi realidad, es también hacer algo con eso, es también entonces, a partir de mi mayor comprensión de los factores que inciden en mi realidad actual, generar prácticas colectivas que fortalezcan la capacidad reflexiva, la capacidad organizativa para hacer cambios transformadores. Hay mucho que decir en el campus virtual. Ustedes se van a encontrar, por un lado, videos que explican cómo se desarrolló el pensamiento y la práctica del Paulo Freire y la educación popular. Van a encontrar un video que muestra prácticas concretas de cómo más o menos se hace. Elegí videos sumamente cortos, así que no permiten dar cuenta de todo el proceso, pero al menos que les instale la idea general de cómo se hace la educación popular. Por otro lado, Orlando Falsborda era un sociólogo colombiano que en los años 50 estudió su maestría y su doctorado en Estados Unidos, y al volver a Colombia viene imbuido con todo el cuerpo teórico de aquella época en Estados Unidos, de tipo teorías funcionalistas, conservadoras políticamente, y él se encuentra con que la Colombia de los años 50, piensen ustedes que los conflictos de la situación de como guerra interna que ha sufrido Colombia por muchas décadas, en ese momento estaban consolidándose, estaban produciéndose. Entonces se encuentra trabajando en una Colombia que estaba atravesada por los problemas del mundo campesino, la exclusión de las grandes masas de campesinos también con poca tierra, con tierra de mala calidad, versus grupos terratenientes, que dueños de grandes cantidades de tierra y que generan exclusión educacional y de otro tipo en la población. Entonces, aquí se introduce el componente de un cuestionamiento a nuestras teorías. Él lo hace desde la sociología. Cuestionar las teorías que vienen de otros contextos sociales y políticos e históricos. Cuestionarlas, él cuestionó las teorías eurocéntricas, las teorías norteamericanocéntricas, ya que lo que él aprendió en su doctorado no le servía para abordar la realidad colombiana. Por lo tanto, de lo que se trata es de generar teoría, conceptos desde nuestras propias realidades. Y ahí hay ya un componente importante del aporte de Orlando Falsborda. Y por lo tanto, las ciencias sociales deben estar al servicio de resolver los problemas sociales donde está situado. Si es en Colombia con la realidad campesina, es entonces cómo resolver, cómo generar teorías, prácticas para resolver esos problemas. Si es en otro país con problemas más de tipo urbano, por ejemplo, popular, ese es el sentido que debe tener entonces el hacer ciencia social. Entonces, va generando progresivamente un cuestionamiento que es muy similar al de Paulo Freire, un cuestionamiento a la relación vertical, investigador-investigado, a diferencia de Freire, que lo va concibiendo en términos de educación, en el caso de Orlando Falsborda lo va concibiendo en términos de investigación. Entonces, un investigador como sujeto conocedor
versus una población, una comunidad como sujeto desconocedor, ignorante, cosa a la cual Orlando Fassborda se rechaza. Esa era la postura positivista, la postura cientificista que él había aprendido, lo cual él rechaza y se acerca en eso a posturas más de tipo marxistas, postmarxistas, que también recoge Paulo Freire. Toma también el concepto de concientización de Paulo Freire, la idea de la toma de conciencia crítica. La investigación, por lo tanto, se transforma en un proceso de generar en el diálogo un mayor conocimiento acerca de la realidad, ya no para nutrir a la ciencia en sí, sino que ahora para generar conocimiento que sea útil para la propia comunidad. Y va tomando lo que era la investigación-acción desarrollada por Kurt Lewin, este psicólogo social de los años 50, que le faltaba el componente participativo, tenía el carácter dinámico de ir investigando en la medida que la propia realidad se va transformando, pero le agrega el componente fuertemente participativo, en el cual la comunidad es la que va definiendo los objetivos de investigación, va definiendo cómo debe realizarse, va también participando en la interpretación de los resultados y va sacando conclusiones junto con el equipo investigador. Y eso va entonces desarrollando lo que hoy conocemos como la investigación-acción participativa, que es un gran aporte de Orlando Fassborda al mundo entero y a la psicología comunitaria en específico.